Nacieron entre diamantes y murieron entre susurros. Consuelo, Evalyn, Dorothy, Florence. Apellidos que alguna vez fueron ley. Hoy son advertencias. No fueron víctimas del tiempo. Fueron devoradas por el mismo imperio que las hizo princesas. Una desapareció sin dejar rastro. Otra fue devorada por sus propias joyas. Una tercera transformó su fortuna en veneno. Y todas llevaron una maldición con nombre de familia. ¿Qué condena arrastraban estas mujeres nacidas para reinar? Y lo más inquietante, ¿quién sigue pagando ese precio hoy? Hay objetos que parecen tener memoria. Y hay mujeres que sin saberlo, se convierten en sus últimas testigos. Evalyn Walls McLean no heredó un simple diamante. Heredó una sentencia. El Hope Diamond, una piedra azul de 45 quilates con un historial de muerte, ruina y locura, ya había pasado por manos decapitadas y fortunas desangradas cuando llegó a su cuello. Reinas francesas, coleccionistas ingleses, banqueros suicidas. Todos tocados por el mismo brillo fatal. Pero Evalyn se reía. Se lo colgaba al cuello de su perro gran danés. Lo lucía en partidos de béisbol como si fuera bisutería. Declaraba públicamente que no creía en maldiciones. Yo soy la excepción, decía. Lo que no sabía era que cada joya tiene un precio. Y el suyo estaba a punto de cobrarse en sangre. En las entrañas de las montañas de Colorado, su padre Thomas Walls había desenterrado la mina Camp Pearl, un hallazgo de oro y plata que lo catapultó de simple inmigrante irlandés a magnate de la Edad Dorada. Evalyn nació en 1886, justo cuando el apellido Walls comenzaba a resonar entre las nuevas familias del poder americano. A diferencia de su padre que había tenido que cavar para respirar, Evalyn respiró lujo desde la cuna. Fue educada en Europa, rodeada de tutores privados y entrenada en los refinamientos sociales que la élite de Washington exigía. Pronto, sus ojos dejaron de mirar hacia abajo y comenzaron a mirar hacia el trono invisible de la alta sociedad. Fue ahí, en ese mundo de recepciones y secretos, donde conoció a Ned McLean. Heredero del imperio editorial del Washington Post, Ned era la definición de privilegio estadounidense, rico, conocido y destinado a no rendir cuentas a nadie. Cuando se casaron en 1908, las familias celebraron la unión como una consolidación de dinastías, oro y prensa. Cada una les entregó $100,000 para regalos de boda, una fortuna estruendosa incluso para los estándares de lujo más absurdo. Pero el verdadero símbolo de su matrimonio llegó 2 años después. En París, un tal Pierre Cartier les ofreció un objeto envuelto en historia y superstición, el Hope Diamond. Cartier lo había recuperado tras pasar por casas de subasta, bancos en quiebra y colecciones rotas. Y se lo presentó como una joya única, sí, pero también como una reliquia con fama de estar maldita. Ned dudó. Evalyn no. Insistió. Y ganó. Cartier lo montó en una tiara convertible y se lo vendió con una cláusula curiosa: si alguien de la familia moría en 6 meses, podían devolverlo. No lo hicieron. Los primeros años fueron los de una vida imperial, cenas en embajadas, veranos en Newport, inviernos en Europa. Pero entonces, la primera grieta. 1919, su hijo Vincent de apenas 9 años, murió atropellado mientras sus padres estaban en una carrera de caballos. Evalyn no habló del diamante. Pero nunca más volvió a bromear con él. Durante la Gran Depresión, el lujo empezó a costar más de lo que parecía. Evalyn, acostumbrada a un flujo constante de dinero, empeñó el Hope Diamond para mantener su estilo de vida. Un acto simbólico, vender la maldición para comprar tiempo. Pero el tiempo no perdonó. Ned se hundió en el alcoholismo y las apuestas.
En 1927 se separaron. En 1933, tras varios episodios violentos, fue internado en un hospital psiquiátrico. Ese mismo año, el Washington Post fue vendido, la familia McLean ya no tenía voz en la prensa más influyente de la capital. Y aún así, Evalyn seguía llevando el diamante. Como si no pudiera dejarlo ir. Como si su historia ya no fuera suya, sino de la piedra que había desafiado reyes. La historia de Evalyn no terminó con escándalos ni titulares. Terminó en silencio. Como esas óperas antiguas donde la protagonista canta su última nota y cae al suelo sin que nadie la sujete. Durante los años 30, mientras Estados Unidos tambaleaba entre quiebras y guerras, ella mantenía la cabeza erguida. El Hope Diamond seguía en su poder. Y con él, su leyenda. Era más que una joya. Era un espejo. Uno que había reflejado la caída de Luis XVI, la desaparición de dinastías enteras, y ahora, el desmoronamiento lento pero implacable del sueño americano dorado por la fortuna heredada. Evalyn no lo soltó. No lo vendió. No lo escondió. Lo convirtió en su armadura. Aunque debajo, todo ya estaba roto. En 1941, su esposo Ned murió encerrado en el hospital psiquiátrico que lo había visto deteriorarse durante años. No hubo ceremonias públicas. Solo otro nombre tachado en la lista de los que alguna vez parecían intocables. 6 años después, Evalyn murió con el diamante aún bajo su techo. Lo había poseído por más tiempo que ningún otro mortal fuera de la realeza. 37 años al lado de una piedra maldita que ya parecía una extensión de su alma. Lo que para otros fue destrucción, para ella fue destino. Después de su muerte, el diamante no desapareció. Harry Winston lo compró, lo montó en una nueva estructura y lo convirtió en espectáculo ambulante, la corte de las joyas. Como un circo elegante de lo imposible, el Hope volvió a recorrer Estados Unidos, ahora sin Evalyn, pero cargado con todo lo que ella le había dado. Escándalo. Tragedia. Y un tipo de inmortalidad que no se mide en años, sino en susurros. En 1958, el diamante fue donado al Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Ahora encerrado tras vidrio antibalas, rodeado de luces, cámaras y millones de visitantes, sigue brillando. Sigue atrayendo. Como si no pudiera evitar buscar una nueva historia. La piedra ya no tiene dueña. Pero tiene memoria. Y quizás, todavía guarda algo de Evalyn en su centro azul imposible. No su fortuna. No su gloria. Sino el eco de una mujer que nunca aceptó rendirse ante su propia tragedia. No todos los imperios se construyen con acero. Algunos se levantan con ideales y se desmoronan a caballo. Mary Harriman Romsey nació rodeada de poder. Su padre Harriman no era un simple empresario, era el arquitecto de los ferrocarriles que cosieron Estados Unidos a principios del siglo XX. Arden House, su residencia familiar, parecía suspendida entre la naturaleza salvaje de Nueva York y el lujo absoluto de una nueva élite americana. Podría haber sido una princesa más del dinero heredado. Pero Mary eligió rebelarse, desde dentro. En un mundo de fiestas interminables y matrimonios arreglados, ella eligió la sociología. Mientras sus contemporáneas aprendían a organizar cenas perfectas, Mary estudiaba las condiciones de vida en los barrios obreros de Nueva York. Inspirada por el contraste entre su mundo de jardines privados y la miseria urbana, y empujada por la influencia de su madre, una filántropa poderosa, aunque no libre de contradicciones, vinculada a iniciativas tan controversiales como la eugenesia, Mary se hizo una pregunta inusual para su clase. ¿Y si el privilegio no fuera solo un derecho, sino una obligación? La respuesta tomó forma en 1901, cuando fundó la Junior League for the Promotion of Settlement Movements, una organización que buscaba sacar a jóvenes mujeres ricas de sus salones y llevarlas a la calle. A ver. A escuchar. A actuar.
La historia de Mary no es solo la de una activista con apellido. Es la de una heredera que arrastró a su clase social fuera del mármol y dentro del barro. Y cuando se casó con Charles Carey Romsey, escultor y jinete olímpico, pero también bebedor y figura atípica para los haremen, demostró que su vida no iba a seguir el guión de su apellido. Juntos tuvieron 3 hijos. Pero la maternidad no la domesticó. Al contrario, la impulsó. Durante la Primera Guerra Mundial, Mary trabajó con el Consejo de Defensa Nacional, coordinando recursos logísticos con una visión, que las mujeres ricas no fueran solo símbolos, sino estructuras activas del Estado. A diferencia de otras dinastías, los Romsey no vivían exhibiendo su fortuna. Mary enseñó a sus hijos que el dinero no era un privilegio, sino una responsabilidad. Y eso la preparó para el terremoto social que estaba por llegar. La Gran Depresión de 1929 no destruyó su fortuna, pero sí confirmó su propósito. Años antes, Mary había comenzado a moverse entre los círculos de Roosevelt. Sabía que el mundo estaba cambiando y que la vieja aristocracia de las mansiones no podía sobrevivir sola. En 1933, Franklin Roosevelt, ya presidente, le ofreció una responsabilidad impensable para una mujer de su círculo, liderar el Consumer Advisory Board de la National Recovery Administration. Era más que un nombramiento. Era una declaración. La heredera se convertía en reguladora. Trabajó junto a Frances Perkins, primera mujer en un gabinete presidencial. Ambas compartían una visión, que el Estado debía proteger, no solo recaudar. El círculo de poder ya no estaba hecho solo de apellidos, sino de ideas. En el otoño de 1934, Mary dividía su tiempo entre Washington y su casa de campo en Virginia, donde mantenía una costumbre profundamente aristocrática, la caza a caballo. Pero el 18 de noviembre, en una de esas cacerías en Middleburg, su caballo tropezó. Mary cayó. No fue un accidente leve. Las lesiones eran internas, serias y silenciosas. Los médicos no podían revertir el daño. Las visitas se multiplicaron. Frances Perkins estuvo con ella casi cada día. Pero el cuerpo de Mary, igual que su caballo, ya no respondía. Cuando Mary Harriman Romsey murió el 18 de diciembre de 1934, no fue solo el final de una vida. Fue el silencio abrupto de una voz que estaba reformulando lo que significaba tener poder, siendo mujer, rica y decidida. La neumonía, una complicación de su caída a caballo, la venció en cuestión de semanas. Tenía 53 años. Sus hijos, que ya habían perdido a su padre Charles en un accidente automovilístico 12 años antes, quedaron huérfanos. Y el New Deal, el proyecto más ambicioso del siglo XX en Estados Unidos, perdió a una de sus arquitectas más silenciosas y más valientes. Mary no ocupó cargos de largo plazo. No firmó grandes leyes. Pero en solo 18 meses dentro del gobierno, alteró el paisaje institucional desde dentro. No como figura decorativa, sino como conciencia de clase transformada en política pública. Fue ella quien puso sobre la mesa que el consumo no era solo económico, era también social. Que proteger al consumidor no era proteger su bolsillo, sino dignificar su lugar en el sistema. Y eso, viniendo de una mujer cuyo apellido había ayudado a construir los rieles del capitalismo americano, fue una forma de revolución. La Junior League, que había fundado con apenas 20 años, dejó de ser un club de buenas intenciones y se convirtió en una red internacional de mujeres reformadoras. De Nueva York a California, de Montreal a Ciudad de México, miles de mujeres encontraron en esa estructura una vía para canalizar el privilegio en acción concreta. Su mayor legado no fue una política. Fue una pregunta. ¿Qué haces tú con lo que te dieron sin pedirlo? Tras su muerte, la Consumer Advisory Board continuó. Pero su tono cambió. La mezcla de compasión con visión técnica que Mary traía era difícil de replicar. Sin ella, el tablero perdió una pieza que entendía ambos mundos, el del pueblo y el del poder.
Y fue precisamente eso lo que hizo que su muerte, en plena cacería de zorros, el deporte más aristocrático de todos, sonara tan paradójica. Era como si el sistema que ella había querido abrir desde dentro, la reclamara con una ironía final. Mary no vivió lo suficiente para haber consolidado el estado del bienestar. Pero lo anticipó. Y sembró las semillas desde el lugar menos esperado, una de las familias más ricas de América. No se conformó con dar dinero. Dio tiempo, energía, ideas, y finalmente, su cuerpo. No fue una mártir. Fue una estratega. Y por eso, su historia no debe contarse como una pérdida, sino como un proyecto interrumpido. Porque lo que propuso, y demostró, fue algo radical. Que la riqueza no es necesariamente una trampa. Si se usa como arma para cambiar el mundo que la creó. En la alta sociedad de Manhattan, el apellido Arnold era sinónimo de acceso. Acceso a las mejores tiendas. A los mejores colegios. A las mejores vidas. Pero para Dorothy, ese acceso venía con un candado invisible, la obediencia. Era joven, rica y hermosa. Se deslizaba por la Quinta Avenida envuelta en terciopelo con sus manos cubiertas por guantes de seda y un manguito de zorro negro que decía al mundo, soy intocable. Pero debajo de esa fachada perfecta, algo palpitaba. Algo urgía. Algo que no se podía comprar. Porque Dorothy no quería solo existir entre salones de mármol y cenas de compromiso. Quería escribir. Quería ser leída. Quería, en esencia, ser libre. Nació el 1 de julio de 1885 en una ciudad dividida entre el ruido de los tranvías y el susurro de los mayordomos. Era la segunda hija de Francis Arnold, un magnate de perfumes que había convertido esencias florales en una fortuna que olía a éxito. Su madre Mary Augusta mantenía la casa como un templo del decoro. ¿Y la casa? La mansión de los Arnold, en la calle 79 Este, era un palacio en miniatura, alfombras persas, arañas de cristal, caoba importada. Todo brillaba. Excepto Dorothy. Mientras el apellido abría puertas a bailes y reputación, le cerraba otras menos visibles, el derecho a ser tomada en serio. En la escuela Beltin aprendió a caminar, no a debatir. En Bryn Mawr, sí, floreció un poco. Ahí descubrió a Austen, a Dickinson, y la posibilidad de que una mujer pudiera hablar con su propia voz. Comenzó a escribir cuentos, relatos breves, incluso poesía. Pero cuando envió sus manuscritos a revistas, lo que volvió no fue fama, sino rechazo. Y en casa, ni siquiera eso. Lo que encontró fue burla. Desdén. Una señorita Arnold no necesita publicar, le dijeron. Y entonces comenzó a callar. Pero también comenzó a alejarse. En el otoño de 1910, Dorothy empezó a salir sola con más frecuencia. No era raro verla caminar por el centro, comprando dulces o papelería de lujo. Pero algo en su mirada ya no encajaba con los escaparates. Quería ir a Greenwich Village, el epicentro bohemio de la ciudad, donde artistas y escritoras vivían con libertad. Su padre dijo que no. Ella simplemente no lo obedeció. El 12 de diciembre de 1910 salió de casa con un abrigo azul marino, un sombrero decorado con plumas negras y $20 en el bolsillo. Compró chocolates. Saludó al dependiente. Salió. Y nunca más se la volvió a ver. No hubo despedida. No hubo carta. No hubo testigos. Durante semanas, su familia mantuvo el silencio. Temían el escándalo. Y ese miedo fue más grande que el amor. Mientras la ciudad seguía su rutina, Dorothy Arnold había desaparecido. Y con ella, desapareció algo más. La ilusión de que las herederas de la Edad Dorada estaban protegidas por su fortuna. Porque Dorothy tenía lo que todas deseaban, belleza, nombre, dinero.
Y aún así, puff. Desaparecida. Sin dejar rastro. Aquella mañana de diciembre de 1910, Dorothy no solo cruzó la puerta de su mansión. Cruzó un umbral invisible. Uno del que nadie jamás regresaría. Iba impecable. Sombrero de terciopelo negro con rosas de seda, traje azul a medida, un bolso con $25 y una carta cuyo contenido nadie ha leído jamás. También llevaba consigo algo más difícil de rastrear, un silencio premeditado. La ciudad latía bajo un cielo frío. Compró chocolates, visitó la librería Brentanos, eligió un libro sobre novias comprometidas, detalle que desató especulaciones durante décadas y después desapareció. No se volvió a ver su silueta. Ni un grito. Ni una nota. Ni un error. Se diluyó entre escaparates y pasos navideños, como si Manhattan se la hubiera tragado. En casa, el tiempo avanzaba como si nada. Las cenas seguían su curso. Los cubiertos de plata chocaban con la porcelana. Pero una silla permanecía vacía. Los Arnold, en vez de actuar, esperaron. Durante 6 semanas, el apellido fue más importante que la angustia. El escándalo, más temido que la pérdida. Cuando finalmente hablaron, el país entero se volvió hacia ellos. Y la figura de Dorothy se convirtió en obsesión nacional. La mansión de la calle 79 se volvió un mausoleo de posibilidades. Detectives, reporteros, adivinos. El padre ofreció una recompensa. Gastó $100,000 en pistas que llevaban a ninguna parte. Pinkertons, cartas falsas, testigos dudosos, confesiones delirantes. Nada. Y mientras el mundo buscaba afuera, la verdad quizás estuvo siempre dentro. En su habitación, intacta desde aquel día. Ropa sin empacar. Joyería sin usar. Un diario con confesiones sobre George Griscom Jr. Y un manuscrito incompleto. Una novela inacabada. Como ella. Las teorías crecieron como enredaderas. ¿Se suicidó por el rechazo literario o un amor imposible? ¿Huyó a Europa para escapar del control familiar? ¿Fue asesinada? ¿Arrojada al reservorio de Central Park? Ninguna fue confirmada. Ni cuerpo. Ni nota. Ni siquiera una huella. Nada. Dorothy Arnold se convirtió en un vacío con forma de mujer. Y ese vacío no solo dolía, incomodaba. Francis Arnold murió en 1922 convencido de que su hija había tomado su propia vida. Mary Martha murió en 1928, aún esperando oír pasos en el mármol. Pero la casa permaneció muda. Y el caso, archivado, aunque nunca cerrado. Porque más allá de la desaparición física, lo que quedó fue algo más perturbador. Un espejo. Uno que mostraba cuán frágil era la vida incluso para quienes lo tenían todo. Uno que hablaba del precio del silencio. Del costo de querer vivir una vida propia. Dorothy Arnold no fue solo una víctima. Fue un símbolo. De lo que pasa cuando una mujer quiere romper con lo que se espera de ella. Y el mundo entero no está listo para permitirlo. ¿Creías que ya habías visto lo peor que podía sucederle a una heredera? Espera. Porque lo que viene a continuación no fue un accidente ni un misterio. Fue una condena planificada. Una boda. Un título. Y una madre decidida a vender a su hija por una corona. Si creías que el dinero protegía, prepárate para ver cómo se convierte en una jaula. Imagina llorar la noche antes de tu boda, no por nervios, sino por terror. Tu madre acaba de amenazar con destruir al hombre que realmente amas. Y tú al día siguiente llevarás un vestido de encaje y seda para casarte con un hombre al que apenas conoces, por un título. Esto no es ficción. Es la vida de Consuelo Vanderbilt, hija de una de las familias más ricas de América, prisionera de un apellido convertido en jaula.
Una joven moldeada como una estatua, esculpida para encajar en un pedestal que no eligió. Una figura tan perfecta que no se le permitía respirar. Consuelo nació el 2 de marzo de 1877, cuando la edad dorada brillaba con más intensidad que nunca. Su padre William Kissam Vanderbilt dirigía los ferrocarriles como imperios. Pero quien realmente diseñaba el destino de Consuelo era su madre, Alva Vanderbilt, una estratega social tan ambiciosa como implacable. Desde pequeña, Consuelo no fue criada, fue tallada. Cada palabra, cada movimiento, cada inclinación de cabeza era entrenada. Tenía el cuello de cisne, la mirada serena, la presencia de una princesa. Y ninguna elección propia. La mansión en la Quinta Avenida, de piedra caliza blanca y proporciones imperiales, fue su primer encierro. Allí no se jugaba, se ensayaba. Allí no se hablaba, se recitaba. Y cada gesto aprendía a decir, estoy lista para ser entregada. Mientras otras niñas aprendían piano, ella aprendía a representar. A ocultar. A obedecer. Alva, obsesionada con ascender en la jerarquía social, no aceptaba medias victorias. No bastaba con estar entre los ricos. Ella quería realeza. Y Consuelo era su moneda más brillante. Cuando debutó en sociedad en 1895, fue como una aparición. Las columnas de chismes hablaban de la debutante más hermosa de América. Pero nadie veía que aquella perfección era solo una superficie. Debajo, Consuelo ya se había enamorado. Su nombre era Winthrop Rutherford. Era apuesto, respetable, encantador, pero sin título. Para Alva, era basura. Y cuando supo del romance, no discutió, amenazó. Con destruirlo. Con aislarla. Con matarse. Y lo hizo con algo aún más cruel, con frialdad perfecta. Ese otoño, mientras las hojas caían sobre los caminos de piedra de Manhattan, Alva cerró su trampa. El duque de Marlborough, noble inglés en bancarrota, llegó como respuesta a sus rezos sociales. Charles Spencer Churchill, descendiente directo de los grandes linajes británicos y dueño de Blenheim Palace, tan majestuoso como vacío. No buscaba amor. Buscaba dinero. Y Alva tenía exactamente lo que él necesitaba, una hija obediente y $2,5 millones en acciones. Consuelo, con apenas 18 años, no firmó su destino. Lo lloró. Encerrada, vigilada, manipulada, asistió a su propia boda como una actriz sin libreto. La noche antes, rompió en llanto. Al día siguiente, caminó hacia el altar. Y al hacerlo, entregó algo más que su mano, entregó su libertad. El 6 de noviembre de 1895, Nueva York se detuvo para presenciar lo que muchos llamaron la boda del siglo. Pero dentro de la iglesia de Saint Thomas, mientras los invitados admiraban encajes franceses y brillantes tiaras, una joven temblaba bajo su velo. Consuelo Vanderbilt se casaba con un título, no con un hombre. Y en su almohada, la noche anterior, aún quedaban lágrimas no secadas por el deber. Alva había ganado. La dote de $2,5 millones en acciones ferroviarias garantizaba la restauración de Blenheim Palace, la gran reliquia británica que su nuevo esposo, el duque de Marlborough, no podía sostener por sí solo. Consuelo, sin embargo, no restauraría nada dentro de sí. Solo aprendería a sobrevivir. Blenheim no era hogar. Era monumento, museo y prisión. Los tapices humedecidos, las alas cerradas, los muebles ausentes, todo hablaba de un pasado glorioso y un presente roto. Si creías que el dinero garantizaba libertad, espera. Comenta, Jaula Dorada, suscríbete y activa la campanita, porque lo que sigue es la transformación inesperada de una mujer atrapada por su propia corona. La duquesa reacia hacía lo que podía. Tuvo 2 hijos. Participó en obras de caridad. Mejoró condiciones laborales. Fue, por fuera, el modelo perfecto de la nobleza restaurada. Pero por dentro, se quebraba.
El duque era distante. El afecto, ceremonial. El título, un muro. Las cenas eran actuaciones. Los paseos, protocolo. El palacio, una escenografía de una vida que no era suya. Y entonces, en silencio, Consuelo despertó. En 1906, abandonó el castillo. La separación fue escandalosa. Pero para ella, fue la primera bocanada de aire real en años. El divorcio tardó hasta 1921. Pero Consuelo ya no era propiedad de nadie. Se convirtió en activista, oradora, sufragista. Hablaba por mujeres sin voz. Viajaba, lideraba, ayudaba. En la guerra, se volcó al trabajo humanitario. Y mientras el mundo recordaba su boda como un cuento de hadas, ella construía una vida real. Propia. En Jacques Bolzan, aviador francés, encontró lo que jamás había tenido, una elección. Se casaron sin espectáculo. Solo amor. En su finca de Francia, Consuelo creó un espacio nuevo. No era un castillo heredado. Era un hogar elegido. ¿Esto te parece una liberación real o solo un cambio de jaulas? Déjalo en los comentarios. Crió a sus hijos con libertad. Lloró la muerte de Eybor en 1956 con una entereza que sorprendió a todos. Y cuando los nazis invadieron Europa, escapó con Jack a Estados Unidos, pero no para esconderse. Siguió ayudando. Incluso apoyó a la resistencia francesa. En 1953, publicó The Glitter and the Gold. Las memorias que el mundo no esperaba. En ellas confesó. Explicó. Y finalmente, contó su verdad. Por primera vez fue escuchada como Consuelo, no como duquesa. Incluso Alba, su madre, testificó para anular el matrimonio eclesiásticamente, admitiendo lo que todos sabían. Había forzado a su hija. Consuelo murió el 6 de diciembre de 1964. Tenía 87 años. Vivió lo suficiente para ver cómo el mundo que la encadenó se desmoronaba. No dejó castillos. Ni coronas. Dejó algo más valioso. El legado de una mujer que rompió su destino y lo reescribió. París, años 20, la ciudad vibra con jazz, champán y discusiones literarias. Pero bajo ese brillo, una sombra peligrosa se desliza abrazando el caos con perfección calculada. Florence Gould no llegó a ser una embajadora muda de su apellido. Llegó a ser dueña de la mejor mesa de la ciudad y de su propia supervivencia. Nacida en 1895, en una San Francisco marcada por la llegada de tranvías y elegancia financiera, Florence fue hija de Maximilien Lacasse, un editor francés trasladado al Nuevo Mundo. Creció bilingüe, camaleónica, capaz de alternar con gracia entre lo informal estadounidense y lo exquisitamente parisino. Esa capacidad de transformación sería su mayor fortuna y su debilidad. El terremoto de 1906 sacudió su infancia. Mientras las llamas devoraban mansiones, ella vio un principio brutal: cuando el barco se hunde, solo algunos saben nadar. Espejo de supervivencia para su futuro. Educada en prestigiosas escuelas, Florence absorbió información como una esponja. Su belleza comenzó a destacarse, pero fue su instinto social el que realmente brilló. Los maestros decían que tenía oído para detectar oportunidades y astucia para no perderlas. Al terminar la Primera Guerra Mundial, decidió cruzar el Atlántico. Oficialmente, para servir como enfermera. En realidad, su plan era otro: reinventarse en la capital cultural del mundo. Emprendió su viaje no solo con maleta, sino con un propósito. Reescribió su apellido, añadió una Z y se presentó como la perfecta híbrido entre Europa y América. Muy pronto, abandonó el uniforme. Atrajo miradas encontrando su voz en el cabaret y el salón literario. Aprendió, se adaptó y sobre todo, se posicionó. Fue en ese ambiente febril donde conoció a Frank Gould, hijo de un magnate ferroviario.
Él representaba el otro extremo del poder, riqueza industrial, estabilidad familiar. Juntos, fusionaron destino y fortuna, consolidando una posición social que pocos podrían igualar. En 1923, se casaron. Se convirtieron en pareja central de la élite literaria y artística. Sus salones reunían intelectuales, diplomáticos y exiliados, su colección de impresionistas rivalizaba con galerías. Florence era brillante, elegante y calculadora. Cada conversación, cada cuadro, cada invitado iba medido. No lo hacía por capricho. Lo hacía para tejer una red que la sostendría no solo socialmente, sino políticamente. Construyó en París una figura que combinaba estilo con estrategia, glamour con influencia. Era, en apariencia, la suprema anfitriona de una era dorada europea rescatada por su savoir-faire. En el elegante Hotel Provenzal de Juan Lespins, en la Riviera Francesa, Florence y Frank Gould crearon un santuario de glamour. Allí se mezclaban aristócratas europeos, estrellas de Hollywood, y un pacto silencioso con la maquinaria nazi. Su matrimonio era liberal, su hogar cosmopolita. Pero en junio de 1940, cuando los tanques alemanes entraron en París, la supervivencia dejó de ser un lujo. Para Florence, fue una oportunidad. Sus salones oficiales, antes festivos, se transformaron en espacios de poder donde oficiales nazis se sentaban en la misma mesa que escritores franceses como Jean Cocteau. No eran festejos inocentes. Eran estrategias calculadas. Y mientras la mayoría se marchaba, ella hizo negocios con el régimen. Lavó dinero nazi en cuentas suizas. La violencia cultural sucedida, compró arte saqueado de judíos. Su actuación fue fría, casi profesional. Simple operaciones comerciales, decía. Mientras tanto, su colección crecía con piezas arrancadas del sufrimiento ajeno. Con el avance aliado, su posición se hizo peligrosa. La Francia liberada la investigó por traición. No fue condenada, no habían pruebas directas, pero los registros bancarios y los testimonios hablaban por sí mismos. Con París libre, Florence activó su génesis más poderosa, la reputación. Creó la Fundación Florence Gould, instituyó premios literarios, Roger Mimier, Max Jacob, entre otros, y empezó a tejer una nueva narrativa, mecenas cultural, no cómplice nazi. Frank, refugiado en Estados Unidos, apareció cada vez menos en escena. Pero su apellido seguía siendo una pieza clave en su estrategia de limpieza reputacional. Durante los años 50, la estrategia tuvo éxito parcial. Los museos y bibliotecas alababan sus aportes. Pero en los oscuros archivos financieros, las cuentas suizas y los documentos judiciales permanecían impasibles. En 1983, en su villa mediterránea, ya anciana, Florence se enfrentaba al juicio final. Era una mujer con 7 décadas de poder, arte y silencio. Nunca se disculpó. Su testamento legó millones a la cultura, otro acto de construcción de un escudo público. Murió el 28 de febrero de 1983 a los 87 años, dejando una reputación empañada por su moralidad calculada. Más que una salvación, su final fue un enigma, la sobreviviente que había convertido la traición en influencia. Su vida no es relato de redención, sino un aviso. En tiempos de guerra, cruzar la línea entre salvarse y convertirse en cómplice es elección, no destino. Imagina un baile en Gilded Age, no solo moda, decadencia, sino mujeres con cheques gordos que compraban títulos europeos a cambio de privilegio. Eran las princesas del dólar, herederas estadounidenses que entre 1870 y 1914 cazaron fortunas industriales con linajes endebles, redefiniendo historia, género y diplomacia cultural. Tras la Guerra Civil, Estados Unidos se transformó en potencia. Ferrocarriles, acero, petróleo, imperios nacieron de la codicia y la ambición. Dinero fluía a raudales, creado por figuras como Hetty Green, la llamada bruja de Wall Street,
que heredó una fortuna de más de 100 millones de dólares americanos gracias a inversiones en empresas clave. Ella mostraba lo que una mujer podía hacer con poder financiero, sin coronas ni títulos. Pero ese mismo brillo revelaba desigualdades sociales, millones vivían en guetos, mientras la aristocracia del nuevo dinero quería algo más que opulencia, prestigio. En los salones estadounidenses, ocupar un papel no bastaba, había que mandarlo a Westminster. La alta sociedad ansiaba títulos europeos. Fue en 1874 cuando Jenny Jerome irrumpió en la escena internacional. Rica, ambiciosa, carismática. Se casó con Lord Randolph Churchill. Desde Londres, no fue solo una duquesa. Se convirtió en estratega, defendía derechos femeninos y tejía lazos anglo-estadounidenses. Una alianza personal que tuvo impacto político global. En 1880, la neoyorquina Frances Ellen Wark se casó con James Roch, tercer barón de Fermoy. Este título rescataba una propiedad británica en bancarrota. Fue más que un acuerdo comercial, fue rescate imposible sin su fortuna. Esa fue la fórmula. Mujer rica más título decrépito, igual a alianza mutuamente beneficiosa. Para la aristocracia, dinero fresco. Para ellas, aceptación y estatus. Estas bodas no eran privadas. Se anunciaban con pompa en los periódicos europeos y americanos. Las bodas de Frances Wark se convirtieron en escándalos glamorosos. La prensa celebraba estas bodas como shows sociales, demostrando que el poder mediático ya existía. Las Dollar Princesses entendieron este nuevo escenario, no solo compraban un título, compraban un lugar en las historias que contaban las élites. Pero el dinero no garantiza emoción. Casarse por conveniencia económica abría heridas profundas. Consuelo Vanderbilt, en 1895 aportó $2,5 millones para obtener el título de duquesa, solo para enfrentarse a un matrimonio frío e infeliz. La mayoría vivía en grandes mansiones, pero sin libertad emocional. Estas alianzas revelaban una verdad incómoda: la moneda de cambio no siempre garantiza felicidad. Hacia 1889, esas alianzas ya no eran solo glamour, se transformaron en herramientas de poder. Las americanas casadas con aristócratas británicos ganaban acceso a salones políticos, instituciones culturales e incluso órdenes influyentes. Consuelo Vanderbilt, por ejemplo, aprovechó su estatus tras 1895 para promover el arte y la educación. Su metamorfosis fue más que social, fue política. Cada primavera londinense, de mayo a julio, la élite se reunía en bailes y carreras. En ese escenario, el matrimonio era un negocio planificado, alineado con metas familiares y sociales. Por cada título británico, había una cuenta bancaria nutrida al otro lado del Atlántico. Pero no todo brillaba. Entre 1897 y 1906 varios matrimonios estallaron en escándalo y separación. Consuelo enfrentó acusaciones de maltrato e inició un divorcio público, rompiendo con la norma del silencio y abriendo una nueva era en la visibilidad real de la violencia doméstica. Con el nuevo siglo, las alianzas empezaron a cumplir una misión política. El hijo de Jenny Jerome, Winston Churchill, se convertiría en uno de los líderes británicos más determinantes del siglo XX. Las americanas, con su estatus, promovieron activamente el sufragio femenino y otros derechos. La Primera Guerra Mundial fue un punto clave, el matrimonio por conveniencia perdió sentido. Las mujeres trabajaron en fábricas y campañas humanitarias, y el nacionalismo europeo reforzó el cuestionamiento de esos enlaces transatlánticos. Para los años 50 el mito de las princesas del dólar perduró como emblema de una América que se imponía al mundo. Pero también se volvió símbolo de una generación que usó su influencia para construir nuevas formas de igualdad. La cultura popular las reinventó una y otra vez. En The Buccaneers, de Jerez, Downton Abbey o The Crown vemos la fascinación con esos matrimonios. Y en la era actual, alianzas como Meghan Markle y el príncipe Harry reavivaron el debate: ¿es cooperación cultural, oportunidad personal o colonialismo económico?
Hoy la historia se lee de maneras diversas. Para algunos, esas mujeres fueron pioneras de la globalización cultural. Para otros, figuras que perdieron su identidad nacional por una corona extranjera. Pero también representan algo nuevo, personas que cruzaron océanos no solo por amor o dinero, sino para convertirse en puentes entre naciones y épocas. Y esta historia, claro, sigue abierta. La riqueza nunca compró libertad ni felicidad. A pesar de los títulos, esas mujeres sufrieron prisión emocional, violencia, renuncias. Pero también abrieron caminos al feminismo, al activismo, a la diplomacia cultural. El legado de las princesas del dólar sigue vivo y resonante, no en los escudos ni en las joyas, sino en la manera en que reinventaron el rol femenino en la élite. Donde antes hubo alianzas transaccionales, ahora hay historias complejas de ambición, sacrificio y liderazgo. Donde Florencia vendió su libertad para ganar corona, hoy vemos mujeres que eligen colaborar, divorciarse, liderar sin pedir permiso. El verdadero testamento de esas vidas no está en las mansiones, sino en el diálogo entre riqueza, amor y poder. Que su historia nos recuerde esto. El dinero abre puertas, pero solo protegerán quienes tengan el valor de escribir su propia historia. Si estas historias te dejaron pensando en cómo la riqueza puede ser jaula y poder al mismo tiempo, espera a descubrir qué pasó con las últimas herederas de la Edad Dorada. Algunas desaparecieron sin dejar rastro. Otras lo perdieron todo. Pero unas pocas lograron algo que sus familias nunca imaginaron. Haz clic ahora y sigue explorando el legado oculto de las mujeres que desafiaron su destino.